Nosotros en el set, Juan Falcornet, analista político que se los anunciaba al inicio del programa. Juan, bienvenido aquí al debate de La Otra Cara, gracias por acompañarnos y de inmediato le traslado la pregunta. ¿Qué piensa usted de esta advertencia que le hace Petro al Senado de que si vota no a la consulta popular en este trámite que inicia, pues el pueblo los revocará? John, un fuerte saludo para ti, para el concejal y todas las personas que se conectan siempre a esta hora. Definitivamente, pues aquí estamos frente a un escenario de un discurso bélico, un discurso violento, un discurso polarizante por parte del presidente de la República que prende las alarmas. Pero quisiera empezar con lo que señala el concejal en su segundo punto, cuando dice quitarle la legitimidad al Congreso de la República. En español significa un golpe de Estado lo que está proponiendo el pacto histórico y lo que nos quiere decir el concejal adornándolo con palabras. Quiere decir esto que vamos a intentar anular una rama del poder público en contraposición porque no obedece a otra rama del poder público que es la rama ejecutiva. Y a mí me llama la atención qué es lo que entiende el pacto histórico o qué está entendiendo el concejal con el pueblo, porque ayer marcharon cerca de 100.000 personas. El ministro del Interior había dicho que esperaban cerca de 10 millones, que no los vimos, ojo, con datos oficiales del gobierno. No son datos que estemos utilizando desde la... No, fueron 40.000, 50.000 y esos son los datos que ustedes reportaron a nivel de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué es lo que es más preocupante? ¿Qué entienden ustedes por el pueblo? Porque es decir que 10 millones, 11 millones tal vez de colombianos que votaron por el presidente Petro, tampoco son los 50 millones de colombianos que están en el país. Quiere decir esto también que no están entendiendo lo que realmente piensan las mayorías. Y adicional a eso, es mentira que no se ha dado el trámite de la reforma laboral, porque es que se ha hundido 2 veces y en la segunda ellos no alcanzaron los votos suficientes antes de que se cerrara la legislatura. Pero las discusiones se dieron y en un segundo momento en lo que vimos en el Senado fue que 8 congresistas avalados constitucionalmente, porque es que son las reglas que nos pone el marco normativo colombiano, optaron por una de las decisiones que podían haber adoptado. Es decir, uno no puede señalar al Congreso de la República o a una rama del poder público solo porque no es complaciente con el gobierno nacional. Al presidente Petro lo eligieron para que defendiera unas políticas públicas en las corporaciones públicas, pero en ningún momento le aprobaron absolutamente todo, porque esto no es ni una monarquía, ni esto es un virreinato, ni nada de eso. Entonces, yo creo que aquí... el trámite? No, es que se dieron. Es que se dio en la primera legislatura, se dio en la primera, pero concejal, es que se dio en la primera vez y en la segunda vez. La orden de archivo también es un trámite constitucional. El hecho de que a ustedes no les guste no significa que no se hayan surtido las discusiones necesarias. ¿Por qué tienen tanto miedo a la consulta popular? Porque tienen un temor terrible. No, es que usted no lo expresa. Pero es que no es miedo por la consulta. Usted lo único que hace es defender los intereses de los terratenientes, los banqueros y los empresarios. Concejal, en ningún momento. Aquí lo que estamos señalando es que la consulta... Díganlo de frente. Pero estamos diciéndolo de frente. Quieren mantener una relación bajo la esclavitud para que los trabajadores sigan sometidos al despojo de sus derechos fundamentales. Le voy a dar un dato pequeño, si me permite, John, para hacer precisión. Sí. Mire, cerca del 90% de las empresas de Colombia son micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. Ustedes les van a trasladar una responsabilidad que contiene el texto de la reforma hundido y que ahora lo quieren trasladar a través de una consulta popular, trasladándose a los pequeños negocios, porque los grandes empresarios en Colombia sí pueden mantener esas normas. ¿Ustedes creen que entre más extiendan y prolonguen la jornada laboral, entonces dice que mayor productividad? Están en el siglo XIX, una concepción medieval, hombre, modernísima. La consulta popular contempla temas que son de beneficio para el pueblo colombiano. Yo creo que difícilmente, independientemente de la orilla política a la que pertenezca el colombiano, difícilmente se opondría a esas preguntas como están formuladas. ¿Por qué responder a esta crítica de quienes dicen la consulta popular beneficia a la gente y quieren es beneficiar a los ricos, a los empresarios? ¿Es verdad? John, es que aquí hay algo muy cuestionable y es que entender que la consulta popular, más allá de los intereses laborales, o sea, si fuera cierto que se quiere defender los derechos de los trabajadores, se habría hecho 2 cosas. Primero, en el texto de la reforma se habría contemplado no solo al empleado, sino al empleador en todo un ecosistema productivo y se habría dado las garantías, pero ni siquiera hubo concertaciones con el sector productivo. Segundo punto que a mí me llama la atención. Entonces, si es tan importante esas discusiones, ¿por qué no atendemos la iniciativa del Partido Liberal que presentó una
una micro reforma como para que nosotros discutamos y están contenidos estos temas. Lo que pasa es que la consulta popular es una plataforma político-electoral que tiene en estos momentos el gobierno nacional para incidir en las elecciones del 2026 y sacrificando cosas muy importantes. Estamos hablando de 500.000 millones de pesos que podría llegar a costarnos la consulta popular. Adicional a eso, lo que tampoco se ha dicho es que si eventualmente lograran los 13,5 millones de votos que necesitan para empezar para superar el quórum. De esos tuviéramos más de 5 millones y punta para que se aprobaran, digamos, los puntos de la reforma. Lo que no se dice es que igual tendría que ir al Congreso de la República nuevamente. Es decir, todo este desgaste y dar todo este círculo para que nuevamente el Congreso de la República lo discuta. Entonces nos van a someter a un desgaste porque la consulta popular no introduce ni modifica el ordenamiento jurídico directamente, porque si no sería un referendo. Entonces, claro, esos son los temas, eso lo dice la Constitución política. O sea, Juan, le invito y también le invito, consejero, a que reevalúe su concepto de democracia, porque democracia no es solo el voto, como ustedes lo han hecho creer. Juan, la democracia es el respeto por las instituciones, la democracia también es la participación, la democracia también es sobre todo el respeto por los poderes públicos que aquí claramente están siendo violentados. ¿Qué responder, concejal, a esta afirmación? Claro. Evidenciado que está diciendo mentiras. Es que ese es el discurso. ¿En qué parte? Pero, concejal, demuéstreme con argumentos que he dicho mentiras. Que volverá después de haberse, como lo vamos a lograr. Permítame. Concejal, lo invito a que revisemos en estos momentos el marco constitucional. Dígame en qué punto. No, pero si me permite lo desvirtúela, dígame la parte normativa, porque yo se la tengo, concejal, con mucho gusto. ¿Qué es lo que dice exactamente la norma legal al respecto? Que en el caso de la consulta popular, que la vamos a ganar y vamos a sacar 15 millones. Como llenaron la plaza pública también con 100.000 personas en lugar de 10 millones. Una buena noticia. De decreto y de ese camino que dice el concejal tiene el próximo presidente si la consulta llega a buen término. Les quiero preguntar por esta advertencia o esta alerta que lanzan también desde la presidencia de la República y dicen si el Senado no debate o vota no se puede decretar la consulta popular. ¿Se puede de esta forma, Juan? Y ya le pregunto al concejal qué caminos tiene la presidencia si el Senado se opone a votar. Mire que hay dos caminos, que el Senado se oponga a votar como tal la consulta popular o que diga no a la consulta. ¿En qué escenario el presidente podría decretarla, Juan? Bueno, John, aquí efectivamente si el Congreso de la República no toma una decisión frente a la consulta popular, surtidos los 30 días sin que haya prórroga o agotada la prórroga si se solicita, pues efectivamente el presidente de la República podría convocarlo vía decreto. Pero acá hay un tema que es bien importante. Yo creería que en el escenario que nosotros estamos viendo no veo al Congreso de la República no adoptando una posición sobre el particular. Es más, en estos momentos si uno mirara las fuerzas, tendríamos lo que llamaríamos como un empate técnico, estaríamos entre 51 y 50 votos, más o menos de los 105 que tendría la plenaria del Senado, dependiendo los que asistan, y de los que asistan pues podríamos establecer dónde está el quórum y cuál sería la mitad más uno para poder tomar la decisión. Pero yo creo que aunque va a ser una decisión seguramente cerrada y habrán partidos que van a ser determinantes como el partido de la U o el Partido Liberal, aquí lo cierto es que yo sí creo que el Congreso de la República adoptará una decisión y lo que esperaríamos nosotros, pero parece que el presidente no, es que si hay una posición negativa, el presidente retaría a una rama del poder público convocando aún así la consulta popular y desconociendo o anulando al Congreso de la República. Y eso le hace mucho daño a la institucionalidad, porque lo más importante para que funcione la República y la democracia es respetar a todas las corporaciones públicas. Pero el presidente en su discurso casi que llevó todas sus fuerzas en contraposición al Congreso de la República atacándolo. Todo el tiempo fue un ataque sistemático, le hace muchísimo daño. Y a mí me sorprende que hablamos de unidad nacional, pero el concejal desconoce a los que pensamos diferentes, o sea, es decir, los que por alguna razón consideramos que el texto no es consecuente o que los mecanismos empleados por el presidente no son adecuados constitucionalmente, nos están tratando casi que como parias, y eso es un tema muy complejo, porque es que entonces no tenemos derecho los que pensamos diferentes, porque miren que ya nos están tratando como enemigos, y eso resulta muy complicado. Pero lo que queda en evidencia
y con las palabras del concejal lo podemos demostrar, es que están en campaña política. Ese es su verdadero interés. Claro, que ahonden los dos en este tema y en este tinte político que se le adjudica a la consulta popular, porque están claras las visiones, cada uno desde su orilla, las visiones jurídicas, la pertinencia, la necesidad de esta consulta popular y demás. Pero ¿por qué usted afirmaba hace un momento, Juan, que esta consulta es una herramienta de campaña política anticipada para el gobierno nacional con plata pública? ¿Por qué? Y ya le doy la palabra al concejal para que pueda responder esta crítica, porque es constante. La gente que está en contra de la consulta dice, esta consulta no tiene otro objetivo que hacer una campaña política anticipada con 600.000, 700.000 millones de pesos que cuesta. Pues sí, John, es que lo que nosotros estamos viendo cuando se habla, por ejemplo, de montar estos comités, de salir a recorrer las regiones, es que el gobierno prácticamente está paralizado, volcado ahora a la consulta popular. Ayer vimos en Plaza Pública a gran parte del gabinete en procura de esta iniciativa, pero esta iniciativa que tiene un verdadero impacto, que se busca es un resultado electoral, porque aunque le resulte un poco particular al concejal, yo creo que los que están asustados son ellos y no nosotros, por una razón, porque si no fuera así, ¿por qué adelantar una iniciativa de estas a menos de un año de un proceso electoral en Colombia? Porque hay una incidencia. Segundo, ¿por qué no discutir un texto que el Partido Liberal lo está proponiendo y por qué no lo discutimos y lo revisamos? Nos ahorramos este dinero. Claro, pero ese texto no contempla. Claro, pero hay algo interesante, y es que, por ejemplo, miren que es que este gobierno lo que más le sirve es el activismo político, son las marchas, son las protestas, es detener la actividad productiva del país, porque eso hace ruido y es lo que mejor sabe hacer el presidente y todos los militantes. Un ejemplo, el concejal no ha sido capaz jurídicamente hablando de explicarnos cuál sería la manera de anular el Congreso de la República, porque no pasan del discurso, porque no tienen las bases. No, esa era la primera. Y la segunda, el destituyente significa lo que acaba de explicar, la denuncia masiva comunicativamente respecto a las responsabilidades eran políticas. Dos, y después usted acomodó su respuesta como buen militante del pacto histórico que acomoda su discurso. Pero aquí lo preocupante es que se están afectando recursos públicos, van a salir a plaza pública, van a salir a los territorios, van a conformar a sus comités, y esos comités en el fondo no es, o sea, si fuera un interés real el tema laboral, habrían construido una reforma concertada con los sectores productivos, porque los sectores productivos y los gremios dijeron, queremos participar, queremos poner nuestras propuestas en la mesa. En algunos escenarios los convocaban, pero nunca se veían plasmadas las iniciativas. Entonces a mí lo que me preocupa aquí realmente es que no nos estamos tomando en serio, y lo que están tomando es un discurso populista, que fue lo que hizo el presidente de la República ayer, un discurso que mueve emociones, mueve masas, pero que en el fondo no resuelve los verdaderos problemas del país. Mayorías, porque ¿cómo no se resuelve? mayorías. Pero ¿cuáles mayorías, concejal? Porque es que hablemos de mayorías de un país de 50 millones de colombianos. Solo los militantes del pacto histórico tienen la verdad absoluta, revelada, y todos los demás estamos equivocados. Pero ahora sí les gusta las encuestas, porque es que la encuesta de hace un mes no los reflejaba. Lo contrario, terminamos en ese concierto de falacias y... ¿Pero cuáles falacias, concejal? Claro, es que yo le invito a que discutamos... un conjunto de falacias. Yo le diría, por ejemplo, que ustedes deberían ser más serios. Concejal, pero déjeme terminar, es que estoy en el uso de la palabra. Termine, Juan. Estoy en el uso de la palabra, pido terminar. Primero también, pues, concejal, le pido respeto. Yo a usted lo he respetado aquí profundamente. Mire, aquí lo que se trata es que esta es una discusión técnica cuando se habla de una reforma laboral, y las discusiones técnicas no se hacen en las calles. Las discusiones técnicas se llevan en el Congreso de la República, porque requiere unas discusiones muy profundas de reformas que seguramente sí necesita el país, porque aquí nadie ha dicho que no se necesiten, pero una cosa es con el clamor del pueblo que ellos llaman y la emoción del momento, y otra cosa es sentarnos a mirar los verdaderos impactos que puede tener cada una de esas iniciativas, porque nosotros hemos dicho, y yo lo he dicho en muchos escenarios, yo aquí lo he dicho, el sistema laboral se tiene que modificar y se tiene que mejorar absolutamente, pero no anulando o destruyendo a la segunda parte, que son los empresarios que generan la actividad productiva y que permiten el empleo. Pero ya le doy la palabra al concejal, pero Juan, quiero trasladarle esta crítica constante de quienes defienden la consulta popular y atacan esta labor que ha desempeñado el Congreso de la República, porque si ustedes recuerdan este insulto que le hizo el presidente Petro al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, llamándolo HP, se originó porque el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, vio las 12 preguntas y dijo, estas 12 preguntas se pueden debatir en el Congreso de la República, podemos darle trámite, es este el escenario y no las calles para debatir, lo podemos hacer. Y le responde
el presidente, hombre, tuvieron tiempo de hacerlo y parece que lo engavetaron, parece que no querían darle trámite. ¿Qué responder a esta obstaculización que estaría haciendo el Senado de la República frente a estos temas laborales? ¿Qué tanto asidero tiene el presidente en este sentido? John, esa pregunta es muy buena porque es que miren lo que pasa, digamos, con las principales reformas del gobierno. Las que pasan por pupitrazo, ¿cierto? Entonces, es decir que mira que ellos son los que no quieren la discusión. ¿Por qué el Senado optó, cierto, en esta comisión con estos 8 congresistas de archivar el proceso? Porque sabían que si se llevaba a otra instancia se iba a dar por pupitrazo y no se iba a dar la discusión artículo por artículo como debería darse. Entonces, llama la atención que cuando ellos van a pupitrear una reforma, ¿cierto? Ahí sí nos parecen bien los mecanismos, pero cuando se piden por algunos sectores que se discuta una a una, entonces no les gusta porque ahí es donde encontramos digamos como los puntos que son graves para la reforma. Entonces a mí sí me llama la atención, por ejemplo, y el llamado que hace en este momento el presidente del Senado señalando que esta es una discusión que se puede dar, si la vamos a dar, no si la vamos a pupitrear, porque es que esa es la, digamos, como la alarma más importante que nosotros teníamos. Y si pasa la reforma de esta manera, pues tiene unas implicaciones que ya han sido claramente mostradas por la oposición. La ministra anterior dijo que no generaba nuevos empleos en un país, y uno no entiende una reforma que no genera nuevos empleos. Un ministro como el ministro Sanguino, que no es capaz, y no quiero desmeritar, todo lo contrario, admiro y valoro el liderazgo juvenil. Una estudiante universitaria de 18 años le hace una pregunta sobre la reforma pensional. Él es el jefe de la cartera de las dos, sé que estamos hablando de la laboral, pero el ministro no la puede responder, ¿cierto? Entonces tenemos un ministro activista que no conoce y no quieren que se lleven a cabo las discusiones en el Congreso porque son discusiones técnicas. Aquí no podemos llevar la discusión a las calles porque para eso la Constitución contempló, ¿cierto?, que algunas discusiones no podían darse en ese escenario. Se nos juntaron dos puntos aquí. Poco tiempo, le voy a dar 2 minuticos a cada uno para hablar sobre un tema que sigue latente, porque a pesar de que el presidente Gustavo Petro ha insistido y se mantiene en la línea, por ejemplo, de que él no quiere reelegirse, de que él no quiere repetir mandato, la consulta popular, a pesar de mucha especulación de que se hablaba que se podría utilizar para ello, cerró netamente el tema de la reforma laboral. A pesar de que esta línea parece estar clara, se siguen pronunciando frases en plaza pública, el mismo presidente las dice en torno a ese fantasma de la reelección, porque dice: si votan no a la consulta popular, si no la apoyan, puede ser que yo me amarre con papeles al sillón. Es decir, este fantasma de la reelección sigue estando latente y voces dentro del pacto histórico siguen pidiendo que el presidente reconsidere la decisión de no apostarle a la reelección. Juan, ¿usted cree que si esta jugada política, si este mecanismo constitucional no sale adelante, la presidencia podría estar pensando más allá o no? Pues John, aquí hay varios temas que valdría la pena revisar rápidamente. El primero, pensemos que efectivamente convocan la consulta popular, que salen a las calles, pero la pierden. Van a respetar los resultados, se van a inventar un golpe blando, van a decir que nosotros manipulamos o hicimos alguna cosa. Entonces vale la pena preguntarnos qué pasa si la pierden. Es que hay 2 precedentes recientes muy interesantes. La consulta anticorrupción que fue y el plebiscito por la paz. Y es que no alcanzaron los votos porque es que el umbral es muy alto. Es más fácil poner un presidente de la República que lograr sacar una consulta popular, digámoslo, sacarla a flote. Entonces la pregunta es, si no consiguen las mayorías o si no pasan, digamos, o no consiguen ese sí que ellos están convencidos, ¿van a respetar los resultados? Eso es un tema que vale la pena discutir. Segundo punto, las palabras del presidente sí sugieren, digamos, de una manera no sutil, porque en realidad fue más bien directo, sí sugiere que cuando el presidente se va a amarrar al sillón y que va a esperar, entonces qué pasa el 7 de agosto y no sé qué, entonces quiere decir que no va a entregar el poder, no va a hacer una transición democrática. Hablar de revocar una rama del poder público, una corporación pública, pues son desafíos que está haciendo el presidente de la República a lo que él juró defender, que era la Constitución y la ley y todo el marco constitucional y la democracia. Entonces, las palabras del presidente son altamente peligrosas contra la institucionalidad del país y nos lleva a pensar que a lo mejor no van a respetar los resultados de su consulta popular si llegara a ver la luz y del resultado electoral que se va a surtir en el 2026. John, a mí sí me parece muy preocupante las palabras del presidente de la República, desafiando a las instituciones y llevándonos a pensar que eventualmente, si ellos no logran sus propósitos y son derrotados democráticamente, como puede pasar, porque puede pasar, entonces no van a respetar y no van a hacer una transición de poder. Bien. A mí, la verdad, me parece muy preocupante. Concejal, 2